Hay que hacer un punto de inflexión. Porque miren, existe un consenso generalizado entre muchos analistas y académicos en que el mundo está viviendo un cambio de época, un periodo de transformaciones profundas. Nosotros parece que no lo notamos. Profundas y aceleradas también, que afectan a la tecnología, las sociedades, el medio ambiente, la forma de concebir la realidad, impulsado precisamente por factores como la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático y la globalización. Agarren los libros, señores periodistas. El cambio de época del que tanto se habla está sucediendo. Y está sucediendo de una manera vertiginosa. Y nosotros lo estamos viendo pasar. Porque jugamos solteros contra casados, Colón contra Unión, Boca contra River. Es un fenómeno global que viene de la mano de nuevos paradigmas que impregnan la economía y la política, la tecnología, la ciencia, el debate público y la comunicación. Es un planeta en el que las nuevas generaciones que protagonizan esta transición convive con sus predecesoras en el marco de un paisaje tan confuso como desafiante. Y obviamente no somos ajenos a esas circunstancias. En las presidenciales del 2023, a ver si refrescamos un poco la memoria, un desenlace casi impensado funcionó como el catalizador de múltiples sensaciones ciudadanas que expresaban su cansancio, su hartazgo y la necesidad de ensayar otro camino que no repitiera fórmulas conocidas, probadas y fundamentalmente fallidas, que son las mismas que siguen proponiendo el populismo, el kirchnerismo, ahora en la voz de Kicillof. La primera lectura superficial intentaba en el 2023 comprender ese veredicto cívico y enmarcarlo en la coyuntura de una nación que, procurando soluciones, solo empeoraba su cuadro de situación, desperdiciando una oportunidad tras otra a lo largo de un siglo de tropiezos secuenciales, los mismos que hoy estamos transitando. Los argentinos en esta fotografía tan particular emprendieron un recorrido, inexplorado. Sabían que era una apuesta disruptiva, repleta de consignas diferentes y que se asomaba a una tormenta que había que superar de alguna manera, pero simultáneamente tan inevitable como vital, porque del otro lado estaba el horror. Todos entendían que esto no sería sencillo. ¿Y ahora qué? Los que votaron en esa dirección lo visualizaron mucho, pero mucho antes de plasmar su postura en los comicios. Y los que estaban en desacuerdo calculaban las dificultades que traería consigo las políticas planteadas en campaña por ese candidato al que detestaban, porque les estaba quitando sus privilegios. Y así, el 2024, en su primer año de gobierno, obviamente que fue muy bravo. Las medidas adoptadas tuvieron la impronta prometida y rápidamente emergieron bajo las consignas de la icónica frase que afirmaba que no hay plata. Porque no se estaba emitiendo, porque no se está emitiendo. La motosierra y la licuadora ocuparon el centro de la escena para acomodar la macro y devolverle previsibilidad al sistema. Varios sectores sintieron el cimbronazo. ¿Cómo no? Claro. Aunque muchos auguraban una etapa difícil, bastante más prolongada y hasta más traumática. Unos meses después,
se encontraría una suerte de cauce en la primera muestra de resultados concretos indiscutibles. La contundente desaceleración, de la inflación, una caída abrupta de la pobreza que dejó el populismo y la recuperación de la credibilidad internacional que hoy vuelve a dañar el populismo. Todo eso confirmaron que el sendero seleccionado explicitaba sus primeros frutos, tan bienvenidos como impredecibles. Durante aquel complejo período, el Congreso, plagado de vacilaciones, acompañó algunas de las iniciativas gubernamentales e interpuso cuestionamientos en otros tantos. O sea, no se aprobaron todas las leyes. Con luces y sombras, y a pesar de la evidente minoría del oficialismo, se avanzó parcialmente en una agenda de reformas. Y a poco de andar, y tal como lo marca la tradición de esta tierra, el año electoral se inició y los ruidos no tardaron en aparecer, y los ruidos hoy se van elevando cada vez con más decibeles. Las intrigas poblaron el horizonte y el espíritu reformista se detuvo, se frenó, punto. Al ritmo de la convocatoria a las urnas y de los turnos locales que impusieron su lógica. La economía y la política lamentablemente se presentan como las dos caras de una misma moneda. Y por estas latitudes, amigos, parece improbable sacarse de encima ese karma. Así las cosas, ¿eh? Cada vez que se avecina una elección, las turbulencias hacen su parte y repiten rituales tan inútiles como dañinos. La posibilidad de que el rumbo se modifique de plano brota como un fantasma que está avalado por una triste historia que convalida esa angustia. Aún admitiendo esa inercia determinista omnipresente, buena parte de la sociedad está convencida de que en esta ocasión hay que insistir, hay que perseverar, que no puede haber marcha atrás en este esfuerzo colectivo recorrido hasta ahora durante 2 años. Lo vamos a tirar a la basura y volver a lo mismo de antes. Eso es lo que se dirime en octubre próximo. Más allá de las innumerables consideraciones, de las esperables críticas y hasta de las cuestiones de corto plazo, tocará definir entre opciones. Una será la que propone interrumpir este proceso y retrotraer lo hecho para ingenuamente arrancar de nuevo. Una vez más, en estos últimos 100 años, una vez más, en estos últimos 42 años de democracia, algo ensayado infinidad de veces y, como todos sabemos, sin resultados favorables para la sociedad, salvo para aquellos que afanaban, salvo para los corruptos, que hoy vuelven a levantar la mano y la voz, sin que se le mueva un puto músculo. La otra instancia consistirá en resistir la tentación demagógica y apretar el acelerador para lograr las reformas pendientes que aseguran el éxito del programa. Ese que nos contaron de antemano. En medio de esta polarización, aparece un grupo de tibios que promoverán los cantos de sirena, tratando de seducir a los devotos cultores de la famosa ancha avenida. Ya transitamos esa ancha avenida. Esos que creen que el gradualismo y los parches constituyen una propuesta sensata para configurar las bases del desarrollo.
los argentinos tendrán que enfrentar un gran dilema. Y muy pronto, nada de tiempo falta para octubre. En primer lugar, deberán tomar la determinación de ir a votar o de no hacerlo. Y asumir que ambas alternativas conllevan una responsabilidad y acarrean consecuencias intransferibles, para cada individuo y para su círculo afectivo. La idea de que hay decisiones neutrales, amigos, es una burda fantasía que sería razonable desterrar para luego no arrepentirse como cada vez que hemos votado. Si finalmente se acepta que hay que inclinar la balanza en algún sentido, habrá que ver si se lo hace en positivo apoyando aquello que se valora o por el contrario se descarta lo peor y se acompaña aquello que sin enamorar resulta ser la menos mala de las chances de este pobre menú ofrecido. Por implicado que parezca el esquema, esas son las cartas que están sobre la mesa. Yo creo que ya somos grandes, que tras 42 años somos adultos y que sabemos que el príncipe azul pertenece al cuento de hadas y en el mundo real no existe. Queremos plata, no hay plata. Y si querés plata, decime de dónde sale. Solo están disponibles versiones imperfectas hoy día que se corresponden en la esencia humana y la tarea es comparar entre lo posible sin caer en la utopía de la búsqueda de la excelencia que paraliza e impide ser realistas, poner los pies sobre la tierra. Por lo visto, por lo menos hasta aquí, desde que asumió este gobierno, salvo el control del déficit fiscal, la reducción de la pobreza y el control de la inflación con tendencia a la baja, méritos importantes de Milei, con mínimas excepciones, todo lo que debía y deberá pasar por el Congreso, se lo bombardearon y se lo van a seguir bombardeando. Aquellos que no quieren que saquemos la cabeza de la línea de flotación. Y volverá a suceder si en octubre no logra meter un gran número de legisladores en ambas cámaras. Claramente eso depende de si los argentinos le conceden las herramientas necesarias definiendo con su propio voto. Así de importante y así de simple.